Es muy normal ver por ahí historias de emprendedores que de repente la rompieron y pasaron de ser empleados a ser independientes. Parece como que por arte de magia convirtieron sus pasiones en un negocio rentable y todos sus sueños se hicieron realidad. En ese momento me imagino que puede ser un pensamiento recurrente en las personas: ¿y por qué no a mí? ¿Cómo es que hicieron? Yo quiero dejar de tener un jefe que me pague mal, un jefe que me maltrate, un jefe que no valore lo que hago de esfuerzo de trabajo, o simplemente tener la libertad para hacer más cosas. Hoy te voy a contar la historia de por qué yo no busqué la independencia, sino que la independencia me buscó a mí y todo lo que eso implica. Y espero que este video pueda llegar a servir, motivar a alguien, despertar algo que quizá no sabías que tenías ahí, un empujoncito hacia la libertad o un empujoncito hacia quedarse donde estás. Depende de cada persona. También te voy a contar cosas buenas y cosas malas de la independencia y de la relación de dependencia, porque viví ambas, y quizá también tu trabajo no sea tan malo como pensás. Pero bueno, eso me lo dejas en los comentarios, a ver tu opinión, a ver tu experiencia de vida, y bueno, lo charlamos, que es algo que me interesa muchísimo. Al fin y al cabo, todos somos personas distintas y nos motivan distintos tipos de cosas. Quizá para vos sea buenísimo el tema de la independencia y para otros es muchísimo mejor el ser empleado. Bueno, le voy a contar un poco mi historia de vida, a ver si alguien se puede sentir identificado. Y bueno, nada, vamos a ver si funciona este video. Vamos a hacer unos videos así también contando experiencias de vida. A mí siempre de chico me gustaron los números, ¿sí? Me gustaron hacer cuentas matemáticas, me gustó hacer enseñanza, me gustó todo lo que tenga que ver con la lógica, ¿sí? Me gustaban hacer juegos de rompecabezas, me gustaba el juego de mesa, bueno, cosas muy distintas, cosas medio nerd. Entonces siempre me fue bien en el colegio, ¿sí? Fui a colegio público toda mi vida y antes de estar terminando, lo que estaba pensando, obviamente como todo mandato social hoy en día, era, bueno, tenía que hacer una carrera universitaria. Hoy ya con 30 años pienso un poquito más distinto a ese Agus de antes, pero bueno, en ese momento mi idea era hacer una carrera, y una carrera en la UBA. Y como siempre me gustaban los números, bueno, estaba entre contador o administración de empresas. Sí, también tenía como marketing ahí dando vueltas, algo de sistemas, estaba entre esas dos. Pero bueno, yo no sé por qué, hoy en día tampoco lo sé bien, siempre quise ir a la UBA, era como un desafío. Entonces, ¿qué pasó ahí? Separé dos carreras, ¿sí? Entonces era contador o administración de empresas. En ese momento mi idea era, bueno, una salida laboral muchísimo más fácil, entiendo que puede llegar a ser contador, y me fui por ahí. Así que, ¿qué pasó? Terminé el colegio y al año siguiente, con 17 añitos, arranqué en la UBA, ¿sí? Me anoté para contador público y bueno, fue un cambio muy brusco desde el colegio a la facultad, fue algo muy zarpado. De hecho, las primeras veces que tuve parciales no me preparé tanto como sí me lo preparé después durante la carrera, y fue como bastante frustrante el traspaso de salir del colegio a la facultad, ¿sí? Es para el que alguien que lo esté viviendo, en el colegio no te preparan demasiado. De hecho, mi último año en el colegio fue bastante poco formativo, digamos, pero bueno, tampoco me puedo quejar. De hecho, cuando empecé la facultad dije, uy, esto no es para mí, es muy fuerte, muy estresante. Pensé que me había hecho mal. Acá entra un poco el tema de pensar que siempre catastróficamente, que por lo general todo lo malo que pensamos no se cumple, a veces sí, bueno, pero el pensamiento extremista a veces llega a tener mucho estrés. La realidad es que después me terminó yendo bien, hice la carrera en muy poco tiempo, ya no me acuerdo, creo que terminé en 4 años y medio o 5 años, por ejemplo. La realidad es que es sufrida la facultad. Hoy en día lo pienso y digo, me tenía que trasladar 2 horas hasta la facultad, 2 horas de vuelta, era muy cansador, pero la realidad es que yo lo veo como una experiencia muy copada, muy positiva. Durante ese lapso, yo por suerte tenía una familia que me apoyaba bastante, entonces al principio pude no trabajar 100%, ¿sí? Trabajaba con mi viejo, trabajaba, hacía unas changuitas, hasta que de repente, por eso es que digo que yo no fui buscando las cosas me empezaron a caer. Me ofrecieron un trabajo en un estudio contable. En este caso empecé a trabajar ahí mientras iba cursando la facultad. Eso fue otro cambio así muy fuerte porque era bastante más desgastante. Sin embargo, me sirvió
un montón para hacer la carrera y que sea mucho más sencilla. En ese momento no trabajaba full time, sí, trabajaba un poco, sí, algunos días trabajaba más, otros trabajaba menos, me convenía porque quedaba cerca de la facultad, así que bueno, empecé a trabajar. Tuve creo que un año en la comodidad incómoda de la relación de dependencia que tenía en ese momento, porque la verdad que no estaba 100% contento, 100% feliz haciendo esto, hasta que de repente dejé de trabajar y dije, bueno, ya fue, me la rebusco de otra forma, porque yo ya en ese momento necesitaba algo de dinero para poder sobrevivir. Si bien tenía una familia que me bancaba, yo vivía con mis viejos en esa época, ya estaba acostumbrado a tener algo de dinero, entonces era como fuerte dejar de tener de repente ya un mango. Entonces, ¿qué me puse a hacer? Me puse a dar clases de matemáticas, ¿sí? En mi casa. Entonces, mientras trabajaba, daba esas clases y estaba buenísimo, ¿sí? Tuve ahí mi primera experiencia, digamos, de independencia y fue muy positiva. Obviamente no es que estaba sacando un fangote de guita, pero me servía para mis gastos. A medida que fue pasando el tiempo, ya me quedaba, por ejemplo, 1 o 2 años para terminar la facultad. Dije, bueno, voy a empezar a buscar otro empleo, ¿sí? Dejar de estar de forma independiente, que fue algo que yo no busqué, en realidad se dio, fue una necesidad porque necesitaba salir de ese trabajo, entonces pasé a estar como independiente y ahora empecé a buscar trabajo, ¿sí? A los pocos meses conseguí trabajo en un estudio contable y ya yo en la medida que estaba haciendo la facultad ya estaba moldeándome y haciéndome la idea de que, no sé, 5, 6, 7 años iba a tener un estudio contable propio, ¿sí? Ese era mi objetivo y lo tenía bien en claro. De repente empecé a estar en el estudio contable, empecé a tener cada vez más experiencia, cada vez más trabajo, me egresé de la facultad, tuve el título, me matriculé, hoy en día estoy matriculado como contador y la realidad es que estar trabajando en el estudio contable, en que estuve trabajando bastantes años, me sirvió muchísimo para tomar experiencia, que es lo que yo en ese momento quería. Durante ese lapso, ¿qué pasó? Una amiga me dice, che, Agus, ¿por qué no me llevas mi monotributo? Me dice. Le digo, no, la verdad que no estoy preparado todavía, estoy cómodo, estoy tranquilo acá, siendo empleado. Me insistió tanto esta amiga que le terminé diciendo que sí, no sabía ni cuánto cobrarle y demás. Resulta que bueno, yo ya tenía bastante experiencia, ya llevaba monotributistas dentro del estudio, pero bueno, en este momento cumplía un horario que era de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde todos los días y estaba buenísimo porque los viernes me iba a 4 y media, así que espectacular. Y yo estaba muy tranquilo, bien pancho, que yo sabía que salía a las 5 y media de ese lugar y chau, estaba en otro modo. Me olvidaba de todo, no te diría que me chupaba un huevo, pero digo, ya estaba súper full libre. ¿Qué pasa ahora? Se me empezó a sumar fuera de hora esta amiga, ¿sí? Que era un monotributista bastante sencillo, era el trabajo, no es que llevaba mucho tiempo, pero bueno, ya era yo, no era el estudio, era yo como responsable, como persona que administraba y brindaba el asesoramiento. Entonces era un horario fijo, con vacaciones, aguinaldo, sueldo en blanco, obra social, todo perfecto, a además tener ese ingreso y esa responsabilidad. El tema es que, como bueno, ahora le estoy contando la historia de que por qué la independencia me buscó a mí y no yo a ella, esta amiga se ve que me empezó a recomendar y empezó a decirme, che, mira, van a abrir un local al lado mío, le pasé tu número y así se empezó a armar un poco una bola y venía un cliente más, otro cliente, cada vez más responsabilidades por fuera. Entonces yo salía a las 5 y media del trabajo y de repente tenía que trabajar en mi casa de mis clientes y particulares, es decir, que no tenían nada que ver con el estudio. Cada vez iban sumando, eran similares a los que ya tenían, no eran tan complejos, hasta que en un momento se empezaron a sumar empresas, se empezaron a sumar personas con más trabajo, con más carga horaria, y resulta que en un momento ya era tanto el trabajo que no podía desconectar en ningún momento. Primero que estaba cansado porque tenía mucho trabajo en relación de dependencia, y segundo que estaba muy cansado y con más responsabilidades y a la misma vez también aprendiendo cosas, porque la realidad es que la actividad del contador, al menos acá en Argentina, es un quilombo, porque todo el tiempo te cambian cosas. Depende de cada actividad, depende de cada provincia, es algo distinto, es un lío. Entonces yo ya me estaba quemando el bocho y nada, me entran un par de clientes grosos. La realidad es que económicamente me estaba yendo bien, pero bueno, la salud mental, el estrés y demás ya te está como quemando un poco, ¿viste? Entonces en ese momento, bueno, yo digo, listo, ya me parece que estoy para ir cumpliendo mi objetivo de crear
mi propio estudio, de tener mis propios clientes y ser, como se dice, mi propio jefe, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y esto puede ser también una enseñanza para ustedes, como mi experiencia de vida, mi experiencia laboral. Planteé, hablé con el dueño del estudio, que tenía una muy buena relación, confiaba mucho en mí, y le digo, che, mirá, estoy para dejar de trabajar, me está llevando mucho tiempo, tengo mucho lío. Y me dice, pero qué lástima, nosotros estamos muy contentos por vos. Y me dice, bueno, trabaja de tu casa, me dice. Ah, bueno, trabaja de tu casa, venite unos días para acá y nada, te sirve a vos, me sirve a mí, que ya los clientes están muy contentos con vos, que esto, que el otro. Y bueno, como una persona que no sabe decir que no a veces, que le dije, y bueno, dale, probemos. Entonces fueron varios meses así y cada vez le decía, che, mirá, estoy para dejar. Y cada vez iba soltando un poquito. Entonces llegó el momento que le digo, che, mirá, estoy para soltar, y me dice, ¿no te querés quedar como ayudante en estas dos empresas? Vas un día para allá, un día para acá. Y bueno, dale. Y así, hasta que, bueno, solté la relación de dependencia en un momento del todo. Y dije, bueno, basta, qué ruido de mierda. Bueno, sigamos. Así que solté la relación de dependencia por ya de una y me pasé a estar totalmente full independiente. En este caso, yo ya estaba con varios clientes, ya tenía un par de ayudantes, tenía un socio, una socia donde trabajar y empezar a dedicarme a lo que yo en su momento había planificado y tenía ganas de hacer, ¿sí? Hasta acá todo perfecto, o sea, cumplí, digamos, el objetivo que yo tenía y con creces y sin buscarlo ni siquiera. En ningún momento había hecho una publicidad de asesoramiento, me había dicho, che, mirá, estoy haciendo. O sea, los clientes caían solos. Pero ¿qué pasa? Y acá está lo piola que puede llegar a ser difícil, que a mí me costó mucho, y es un tema de autoconocimiento y de animarse un poquito y de salir un poco de, bueno, la tan trillada zona de confort. Es plantearse y replantearse el por qué en un momento tenías un objetivo y hoy en día ese objetivo, una vez que lo cumpliste, quizá no te parece o no te resulta tan interesante como vos lo idealizaste, ¿sí? En este caso yo ya lo estaba haciendo. Vos, cuando estás metido en una vorágine laboral, no parás, estás todo el tiempo pensando, agarrando laburos porque, bueno, porque sí, porque no podemos decir que no. ¿Quién le dice que no a un laburo? Es difícil. Ya cuando estás, bueno, en un momento tan grande, tan gigante, probablemente puedas decir que no, pero al principio es como más difícil. Entonces, ¿qué pasa? O sea, con el que dirán, ¿qué pasa con las personas que vos decís, bueno, toda tu vida lo dedicaste a estudiar en la facultad, a generar un trabajo ahí, a llegar a tener un estudio contable, y de repente tenés eso y no te cierra mucho? No es algo que 100% lo querías hacer. ¿Qué pasa si vos decís de repente, bueno, no lo hacemos más? ¿Qué pasa? Es muy difícil y yo creo que muchas personas pueden estar identificadas en esto, que es algo difícil cambiar de rumbo así tan drásticamente. Pero bueno, nunca es tarde para hacerlo, siempre hay un momento para volantear y en este caso decidí en un momento, yo ya me di cuenta que era algo que estaba súper estresado y ya no me llenaba tanto, no tenía tantas ganas de crear un estudio, de seguir teniendo clientes, así que de repente viramos y bueno, yo ya venía haciendo creaciones de contenido, enseñanza, yo ya había tenido, como les conté, la experiencia de haber enseñado clases de matemática, me pareció muy interesante, me pareció que me llenaba mucho, que era algo muy copado y yo ya por casualidad de la vida, sin buscarlo, empecé con un canal de YouTube, este que están viendo ahora. Gracias por llegar tan lejos. Te quiero mucho. Y la verdad que me fui dando cuenta que el enseñar a la gente me copaba un montón. Y de repente empecé a darme cuenta que lo podía monetizar a eso. Y por qué no dejar ese tanto objetivo que yo quería, que era tener un estudio contable, de lado y pasar a hacer un poco más de enseñanza, de ayudar a la gente, de crear contenido. La verdad que es muy gratificante. Hoy en día yo hago un contenido que no es tan mainstream, que no es tan, que lo ve todo el mundo, entonces no es tan sostenible por el tiempo solamente este negocio, sino que bueno, tenés que rebuscártelas de otra forma, pero igual sigue siendo muy interesante el enseñar y el ayudar a la gente de forma gratuita. Bueno, algunas cosas yo tengo buenos cursos de pago también, pero digo, ayudarlos de forma gratuita por este medio, por Instagram, por YouTube, por TikTok,
por Twitter, por cualquier lado. Mucha gente lo valora un montón, la gente lo necesita y está buenísimo. Y la verdad que hoy en día esta independencia que no la busqué y me llegó a mí me pareció muy piola. Y bueno, romper ese mandato de tantos años que yo me lo autoimpuse es algo que puede llegar a motivarte a hacerlo vos. Obviamente no lo hagas así de la noche a la mañana, o sí, bueno, si estás súper saturado o saturada deberías de hacerlo, pero digo, está piola, yo lo fui haciendo paulativamente. No esperes hasta que te pase lo que me pasó a mí, que en un momento decís, bueno, basta, ya no das más. La idea es hacerlo antes, pero bueno, en este canal yo enseño un par de cosas como para pasar de la relación de dependencia a estar como independiente, bastantes formas de generar ingresos. Son cosas que no se hacen de la noche a la mañana, pero bueno, es todo un proceso y te puedo asegurar que puede llegar a ser algo que te salve la vida. Es decir, hay mucha gente que está atascada en un trabajo que es una verga y quizá le está yendo súper bien económicamente, pero por miedo a, bueno, al que dirán o no sé, a su familia y demás, no se anima a hacer el salto. En ese caso, como recomendación, traten de ahorrar algo de dinero, como que le dé un tiempo para hacer la transición tranquilamente, sin mucho esfuerzo. De hecho, esto pasa quizás en muchas personas que son muy capacitadas, muy profesionales, y de hecho el dinero quizás lo tienen ahorrado, pero bueno, tienen, no sé, muchos gastos o bueno, el miedo es tu peor enemigo. Vos lo podés usar como algo que te retenga a hacer cualquier cosa, o podés usarlo como motor, ¿sí? Como un trampolín que te empuje al vacío. Así que bueno, espero que esta historia, esta charla te haya gustado, te haya servido. Necesito que me lo dejes en los comentarios a ver si te copó, si les copa esta idea de que le cuente alguna historia, de que charlemos un poquito así de mi experiencia. Y bueno, ya si a una persona le sirvió, yo ya estoy contento. Nos vemos en el próximo video.